Están viendo ustedes, situación epidemiológica actual, que es un tema muy importante. Ahí está por comenzar, me parece, que ya tenemos audio desde Casa de Gobierno. Ahí lo vemos a Ferrario, que es el locutor oficial, gran locutor de la ex LB2 y de distintas radios de Córdoba. Ya está, acabo de escuchar que está entrando el vicegobernador y tomamos contacto ya entonces con Casa de Gobierno. Me parece que es una información muy importante para la provincia de Córdoba, porque se va a desmenuzar lo que nos está pasando. Ahí dice, situación epidemiológica actual, entra el gobernador de la provincia. Está presente también la señora representante en Argentina de la Organización Mundial de la Salud y miembro de la Organización Panamericana de la Salud, doctora Maureen Birmingham. El señor presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, doctor Omar Sued. El señor director del Instituto Nacional de Epidemiología, doctor Roberto Chuit. La señora ministra de Coordinación, contadora Silvina Rivero. El señor ministro de Salud, doctor Diego Cardoso. La señora secretaria de Prevención y Promoción de la Salud Bioquímica, Gabriela Barbás. El señor rector de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor Hugo Yuri. Señoras y señores, para comenzar esta reunión, vamos a invitar a continuación al señor gobernador para dar inicio a ella. Señor gobernador Juan Schiaretti. Bueno, ahí va a hablar el gobernador, seguramente va a dar inicio a este análisis que se va a realizar allí. Señor vicegobernador de la provincia, señora presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, señora representante en Argentina de la Organización Mundial de la Salud y miembro de la Organización Panamericana de la Salud, diputados nacionales que nos acompañan, señor presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, señor director del Instituto Nacional de Epidemiología, señores ministros y demás integrantes del Gabinete Provincial, señor rector de la Universidad Nacional de Córdoba, señor viceintendente de la ciudad, señores miembros del Comipaz, señores representantes del G6 que nos acompañan, señores miembros del Comité Asesor de Científicos y miembros del COE que nos acompañan, señores directivos de medios de comunicación que nos acompañan, señores representantes de colegios profesionales, señoras y señores, yo quiero agradecerles a todos ustedes la presencia hoy aquí, en este centro cívico de todos los cordobeses, porque me pareció importante que a los 90 días que sucedió el primer caso de coronavirus en Córdoba, porque hoy se cumplen 90 días, 3 meses, y cuando ya van más de 70 días de cuarentena, podamos escuchar de manos de nuestro equipo de científicos, nuestros equipos sanitarios, cómo está la situación de la pandemia. Y me parece importante que podamos escuchar lo que hemos hecho, dónde estamos, para delinear lo que haremos en el futuro frente a la pandemia. Por eso les agradezco la presencia, porque me parecía también que era importante que estuvieran todas las autoridades institucionales de la provincia, los 3 poderes representados, junto con las fuerzas vivas, junto con la Sociedad de Infectología, junto con los científicos, junto con todos los que venimos trabajando para que la pandemia golpee lo menos posible a los habitantes de nuestra provincia de Córdoba. Así que ahora yo le voy a ceder al ministro Cardoso y a Gaby Barbás la palabra para que ellos nos den un cuadro de situación. Muchas gracias. Bueno, ahora seguramente... Muy bien, entonces invitamos al señor ministro de Salud de la provincia, Diego Cardoso, y a la señora secretaria de Prevención y Promoción de la Salud Bioquímica, Gabriela Barbás, para brindar el informe epidemiológico actual en la provincia de Córdoba. Bueno, esto es importante. A ver cómo estamos.
cómo está la provincia de Córdoba. Buenos días a todos, tal cual como dijo el señor gobernador, vamos a hacer un repaso de cómo fue la evolución de la pandemia en la provincia de Córdoba y cuál es la situación actual. No me anda, perdón, ahí está. En donde desde el mes de marzo hasta la actualidad, cómo fue evolucionando. Nuestro primer caso fue confirmado el día 6 de marzo, que era una persona que provenía del extranjero, específicamente de Italia. Es así que nuestros primeros casos fueron exclusivamente casos importados. En el mes de marzo, fíjense, estudiamos a 1.048 personas, estudiábamos exclusivamente, de acuerdo a la situación epidemiológica, casos sintomáticos. Ya a fines del mes de marzo, cuando empezamos a detectar los primeros casos por transmisión de contactos estrechos, es cuando empezamos a ampliar nuestra definición de casos y ampliamos y cambiamos las estrategias epidemiológicas, en donde empezamos a estudiar no solamente los casos sintomáticos, sino también los contactos estrechos. En el mes de abril, la provincia de Córdoba enfrenta 2 brotes que logran controlarse y llegamos a estudiar 10.738 personas, y ya a finales del mes de abril, cuando empezamos a transitar el comienzo de la fase de transmisión comunitaria, volvemos a cambiar y readecuar las estrategias de abordaje de coronavirus de acuerdo a la situación epidemiológica actual, y empezamos a estudiar no solamente casos sintomáticos, contactos estrechos, sino también la búsqueda activa a través de los operativos Identificar, en donde incrementamos la vigilancia epidemiológica y laboratorial, llegando a estudiar en el mes de mayo a 27.198 personas. Con la detección de diferentes casos en diferentes barrios de nuestra ciudad, empezamos a trabajar fuertemente, mano a mano, con el primer nivel de atención, con la municipalidad, el Estado, con todas sus estructuras en conjuntos, con referentes territoriales, con distintas organizaciones, y es así que desde el comienzo de la pandemia hasta la actualidad llevamos estudiado 38.984 personas. No, ahí está. Fíjense cómo es la situación de toda la provincia. Hay 401 localidades actualmente que no presentan casos activos por coronavirus. El último caso fue el día de ayer, un caso importado en donde era un paciente, una persona que venía del exterior, un repatriado procedente de México, en donde inmediatamente fue a un centro intermedio, en donde inmediatamente se lo aisló, y justamente por esta estrategia de estudiar también a las personas que regresan de zonas de circulación, de personas asintomáticas, y así la pudimos detectar, y hasta el momento no hay ningún contacto estrecho infectado. No funciona. A ver. Disculpen. Bueno, ahí está la secretaria de Promoción y Prevención de Salud mostrando en gráficos la situación epidemiológica de la provincia, con datos que son muy importantes. Ahí seguimos. Este es un trabajo que venimos analizando mes a mes con el grupo el trabajo de análisis territorial. Esa es nuestra ciudad de Córdoba, en donde vemos cómo la evolución de acuerdo al área de circulación de los casos confirmados por coronavirus, tomando como referencia 1.000 metros desde el domicilio de las personas que diagnosticamos con COVID-19, en donde fíjense en el mes de abril cómo principalmente el área de mayor vulnerabilidad se encontraba en el centro de nuestra ciudad. Esta distribución espacial va cambiando en los diferentes meses, en donde si bien en el mes de abril encontramos una distribución espacial diferente, en donde se ven claramente núcleos a nivel central, al noreste, noroeste, sudeste y sudoeste de la ciudad, en el mes de mayo estos núcleos tienden a confluir y vemos claramente que el mayor riesgo se encuentra en el centro y en el noreste de la ciudad, como así también núcleos específicos en distintos lugares de nuestra ciudad de Córdoba. La siguiente. Acá.
La anterior, por favor, ahí está. Cuando nosotros actualmente tenemos 460 casos confirmados, Argentina hasta el momento lleva confirmado 16.198, y cuando comparamos la tasa de testeo por cada millón de habitantes, fíjense que Córdoba tiene una tasa de testeo de 10.366 por millón de habitantes y Argentina de 3.157. Pero esta tasa de testeo también se fue incrementando en todos estos meses en nuestra provincia, acompañando las diferentes estrategias que se fueron readecuando de acuerdo a la situación epidemiológica. Empezamos en marzo, por ejemplo, con una tasa de testeo de 279 por millón de habitantes, luego en abril de 2.855, en mayo de 7.233, llegando actualmente a una tasa global de testeo de 10.367 test por millón de habitantes. La siguiente, y si nos comparamos con los distintos países de nuestra región, fíjense que la provincia de Córdoba se encuentra en el tercer lugar, luego de Uruguay, que tiene una tasa de testeo de 12.023. Y a su vez, dentro de la provincia, la tasa de testeo es mayor en la ciudad de Córdoba, ya que no solamente tenemos mayor cantidad de conglomerado urbano, sino también el mayor número de casos se ha detectado en nuestra ciudad de Córdoba. La siguiente. Esta es la curva epidémica, y cuando hablamos de una curva epidémica es la distribución en el tiempo de los casos asociados a una enfermedad en un periodo de tiempo determinado durante un brote de una epidemia. Entonces, fíjense que los primeros casos, como decíamos, en el mes de marzo eran exclusivamente casos importados, personas que procedían del exterior, de zonas de circulación. Luego, en el mes de abril es cuando detectamos el primer brote en la provincia de Córdoba asociado a instituciones cerradas. La siguiente, ya a mediados, fines de abril, tenemos el segundo brote de una institución sanitaria que también se logra controlar. La siguiente, y es en el mes de mayo cuando tenemos el tercer brote en una zona comercial de nuestra ciudad de Córdoba, en donde se identifican más de 16 barrios con casos positivos para coronavirus en nuestra ciudad de Córdoba, y es ahí donde se toma la decisión de cambiar de fase, retroceder de la fase 4 a la fase 3, sumada a todas las otras estrategias epidemiológicas y sanitarias que se implementaron, y es así que claramente, si ustedes ven la última parte de la curva, cómo se logra controlar y mitigar este brote, y cómo se ve el descenso abrupto de casos, teniendo en los últimos días no habiendo detectado ningún caso en la provincia, excepto este último caso importado que detectamos en el día de ayer. La siguiente. Entonces nos preguntamos por qué es importante continuar con esta apertura programada. Sin ninguna duda, el objetivo es recuperar paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica de la provincia de Córdoba, pero siempre con el objetivo fundamental de la protección de la salud pública de nuestra población. Y para ello hay distintos tipos de indicadores, pero uno de los indicadores que a nivel mundial se lo ha utilizado como una base para la toma de decisiones es el número básico de reproducción, o R0 o RO, como lo podemos llegar a escuchar y conocer. Este R0 es el número de promedios que se infectan a partir de un caso. Es decir, me está hablando de cuánto es la tasa de transmisión que yo tengo en mi población. La siguiente, me está midiendo el impacto de transmisión de una enfermedad en un periodo determinado. Y es por eso que el RO en epidemiología es un indicador fundamental que se utiliza para evaluar si una epidemia o pandemia está controlada. El RO no es el único indicador, si bien es el principal y es donde muchos países se han fundamentado para la toma de decisiones, se debe acompañar de otros indicadores. Es decir, tenemos que evaluar cuál es la capacidad del sistema sanitario, la vigilancia epidemiológica y laboratorial, que esté intensificada, que esté activa, que tengamos esta estrategia de búsqueda activa, de salir a buscar los casos, de la capacidad diagnóstica, que claramente vimos cómo fue evolucionando la capacidad diagnóstica en nuestra provincia, y también tener en cuenta el ingreso de nuevas amenazas, como pueden ser el ingreso de personas de áreas con circulación.
A modo de ejemplo, simplemente, por ejemplo, España e Italia utilizó el R0 como un indicador fundamental para continuar la flexibilización. Y ambos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un R0 de 1, estamos hablando de una epidemia controlada. Por eso ambos empezaron a pensar de esta flexibilización cuando este RO comenzó debajo de 1. Es así que en ambos países, en abril, empezaron a haber disminución del RO y estabilidad, porque no solamente tiene que disminuir a menor a 1, sino que tiene que ser estable en el tiempo por al menos 2 semanas. Y fíjense que España flexibilizó con un RO de 0,9 estable por casi un mes, e Italia en un RO con un rango entre 0,5 a 0,7 por más de 3 semanas. Y es recién en mayo cuando empezaron a seguir esta flexibilización programada. La siguiente. En Córdoba, el RO que actualmente tenemos, fíjense, antes de la cuarentena obligatoria, allá en el mes de marzo, teníamos un RO que superaba 2. Luego con la cuarentena se ve claramente la disminución del RO y en las últimas 2 semanas la provincia de Córdoba tiene un RO de 0,9. El promedio de mayo fue un RO de 1,05 y se ve una tendencia de amesetamiento de 0,9 de estos últimos días. Sin embargo, es muy importante evaluar los otros factores y pongamos en número los otros indicadores. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, en los últimos 15 días se ingresaron 998 personas repatriadas, de las cuales 700 personas provienen del exterior, de áreas de circulación. Nosotros estudiamos al 100% de los viajeros, tanto al comienzo de la cuarentena, cuando le damos del alta de la cuarentena. Tenemos que también evaluar que estamos ingresando al invierno y es el momento de mayor prevalencia de las infecciones respiratorias, como habitualmente pasan todos los años, que tenemos una población altamente susceptible, ya que la mayoría de nosotros somos susceptibles a la infección por coronavirus, y que tanto la región de América Latina como Argentina se encuentra en plena curva ascendente de la pandemia. Entonces, hay que tener en cuenta... ¿Qué tenemos que tener en cuenta para que en las próximas 3 semanas para continuar en nuestra apertura programada? Claramente una disminución de al menos el 50% de nuestros casos, es decir, en las últimas 3 semanas. O sea, nosotros continuamos esta disminución de al menos un 50% del pico. Que el RO sea menor a 1, pero que sea estable por al menos 3 semanas y que esté en un rango entre 0,5 y 0,7. Ya lo vimos que a nivel mundial son estos valores de R0 que se toman para continuar la flexibilización. Que nuestro sistema de salud tenga capacidad para dar respuesta y que no se sature el sistema de salud. Que nuestra vigilancia epidemiológica continúe intensificada en la búsqueda activa, en la coordinación con los municipios, con el primer nivel de atención y con las diferentes estructuras del Estado y de organizaciones civiles y referentes territoriales. Que las poblaciones críticas se continúen estudiando y que no tengamos casos. Y cuando hablamos de poblaciones críticas, hablamos de instituciones cerradas, geriátricos, equipos de salud, mayores de 65 años, etcétera. Nosotros también tenemos una estrategia específica de abordaje para estas poblaciones y fundamentalmente que las medidas de prevención se sigan sosteniendo por nuestra población, que es un eje fundamental y crítico para continuar en la toma de decisiones. Sabiendo, como ya hemos vivenciado, que esto es muy dinámico, que esto puede cambiar, que se reevalúa permanentemente y como fuimos viendo, las decisiones y las estrategias se deben cambiar de acuerdo a los diferentes escenarios epidemiológicos que nos encontramos, siempre en coordinación con el subsector sanitario, con el sector socioeconómico y el salud mental de nuestra población. Diego. Estamos acá. Bueno, ahora va a hablar el ministro de Educación. Muy clara, Barbás, ¿no? A la doctora bioquímica Gabriela Barbás, y ahora sí, escuchamos al señor ministro de Salud de la provincia. Buen día a todos. Para continuar con la presentación de la situación epidemiológica actual del COVID-19 en nuestro territorio provincial, les queremos contar cuáles son los ejes principales de trabajo, ¿sí?, conforme
a lo que maneja el mundo, la reorganización del sistema de salud, es decir, tener circuitos definidos, como por ejemplo ha sido nuestra política diseñada cuando se la presentamos en primer momento a nuestro gobernador, con hospitales pura y exclusivamente para atención COVID y hospitales con atención mixta, pero garantizando la circulación de lo que es no solo el personal, sino la gente que se asiste para no mezclar las patologías prevalentes con la patología pandémica. La sensibilización del equipo médico, ¿esto qué quiere decir? Una capacitación continua y una evaluación permanente de cómo es la utilización del equipo que tienen que usar para protección personal de lo que es el contagio de las patologías. La adecuación de la infraestructura y el equipamiento. Con esto, en el último tiempo, hemos adecuado todos los hospitales del territorio provincial, hemos adquirido aparatología y hemos logrado duplicar, más que duplicar, aumentar en un 120% el número de camas críticas en todo el territorio provincial. La vigilancia epidemiológica, que es la detección oportuna de los casos, el estudio de los bloqueos, el estudio y bloqueo de contactos estrechos y el seguimiento permanente. La capacidad de nuestro laboratorio. El laboratorio central, ustedes saben que hoy es el centro que realiza el diagnóstico de biología molecular de todo lo que es el coronavirus, tanto de los test rápidos como el PCR. Hoy duplicamos la capacidad de respuesta, porque de nada sirve hacer muchos testeos si después no tenemos una respuesta rápida conforme al diagnóstico, es decir, que acumulemos muestras y demoremos más de 48 horas para dar un resultado. La vigilancia del laboratorio es permanente y con respecto a la comunicación es muy importante mantener un vínculo y una comunicación permanente tanto con la comunidad como con los equipos de salud. En este aspecto, cada localidad, porque la realidad que tenemos en todo el territorio provincial es distinta. Hay localidades que en estos últimos 70 días no tuvieron ni un caso de coronavirus, razón por la cual nosotros tenemos hoy un análisis geosanitario diferente y analizamos una por una cada localidad que tenemos en el territorio provincial. En este aspecto, cada localidad debe garantizar lo que es la búsqueda activa de casos, casa por casa, es decir, una vigilancia epidemiológica estricta, lo que es detectar, identificar lo que son los casos que cumplen criterios sospechosos, la atención, el cuidado y el aislamiento de los casos, la vigilancia de cada nuevo contacto, establecer medidas de aislamiento como lo que venimos haciendo con instituciones intermedias, el aislamiento de los viajeros y el aislamiento de personas que concurren de áreas donde hay transmisión permanente en los últimos 15 días. En este contexto, decirles si ha sido efectiva o no ha sido efectiva las medidas de la cuarentena, ¿sí? Ustedes van a ver, el gráfico es bastante claro. Como les decía recién, nuestra secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, cuando empezaron los primeros casos que correspondían a viajeros allá por el inicio de marzo, llegamos a tener un RO arriba de 2, es decir, una tasa de contagio alta, y no solo con las medidas que llevó a cabo el gobierno de Córdoba, sino el efecto de la cuarentena, logramos tener un RO inferior a 1. Después ustedes ven cómo empieza a subir el RO conforme a los brotes que tuvimos de las instituciones cerradas, de las instituciones sanitarias y de otras instituciones que tuvimos en el centro de la ciudad capital. La que sigue. Ustedes van a ver aquí claramente lo que es el comportamiento de la patología en un lugar y en otro, una curva de un RO ascendente en forma permanente, y cómo tuvimos nosotros un RO que tuvo un efecto claro de mitigación conforme a las políticas que implementó el gobierno, ¿sí? Principalmente de lo que es la identificación, el bloqueo, el aislamiento y el seguimiento de todos los casos positivos, los casos sospechosos y los contactos de los casos positivos y sospechosos. En este caso es, a modo de ejemplo, ponerle la comparación de las curvas. Por ejemplo, en Chile, esa es la curva ascendente de los casos nuevos y los casos que ya vienen acumulados en el territorio. ¿Por qué? Chile en Sudamérica es el país que más testeos ha hecho, pero eso no implica el éxito de una política sanitaria, sino va acompañada de otras acciones más. ¿Sí? Ustedes lo ven claramente. Hay muchos testeos, pero la cuarentena ha tenido diversas modalidades, por lo cual hoy tienen una curva ascendente y realmente alarmante, con casi 100.000 casos infectados y más de 1.000 fallecidos. Ustedes van a ver la curva que tiene Córdoba
después del último brote, ¿sí?, que tuvimos una curva descendente y prácticamente, como dijo nuestra secretaria, en los últimos 5 días no tuvimos casos nuevos, solo este último viajero. La que sigue. En este contexto queremos darle un mensaje claro a nuestros cordobeses. El día 16, un día sábado, realizamos un operativo grande en lo que es un establecimiento de un centro comercial que tenemos en la ciudad de Córdoba, lo cual nos llevó a ese lugar la vigilancia epidemiológica. Pudimos detectar casos confirmados en el lugar, ¿sí?, y poder investigar todos los contactos estrechos y los contactos de esos contactos. ¿Eso qué? La anterior puede ser. ¿Eso qué nos llevó? Que durante 7 días podamos llevar adelante más de 16.000 testeos con el objetivo de identificar los casos positivos, aislarlos, hacer el tratamiento como corresponde y el seguimiento adecuado para interrumpir la cadena de contagios. Y en esa semana, eso fue el día sábado 16, el lunes 18 tomamos la dura decisión de volver para atrás un escalón en nuestra cuarentena, pasar de fase 4 a fase 3. Y en eso tenemos que ser conscientes de que cumplimos un rol muy importante. Nuestra comunidad hizo lo que tenía que hacer y nuestro gobierno de Córdoba hizo lo que tenía que hacer, porque llevamos adelante 18 dispositivos simultáneos para poder llevar adelante 16.000 testeos en un lapso de 6 días. ¿Qué hubiera ocurrido en Córdoba si no se retrocedía de la fase 4 a la fase 3 en la semana del 18 al 25 de mayo? Fíjense. Gracias a que nuestra gente, nuestros cordobeses, han hecho lo que tenían que hacer y el gobierno hizo lo que tenía que hacer, detectamos 61 casos positivos. Logramos detectar los contactos estrechos de esos 61 casos positivos, aislarlos, ¿sí?, bloquearlos. Hay 2 barrios que bloqueamos, en uno 9 manzanas y en otro 14 manzanas con el objetivo de interrumpir la cadena de contagios. Es decir, que si nosotros no actuábamos en conjunto, no actuábamos en equipo como una sociedad comprometida y un gobierno que lleva adelante una política clara, concreta y precisa, en este momento, el día 1 íbamos a tener 122 casos y en el lapso de 6 días, si no retrocedíamos de fase y llevábamos adelante el operativo que se hizo, íbamos a tener el día domingo 24 aproximadamente 3.900 casos positivos. Porque el contagio es exponencial. De esos 61 casos íbamos a llegar a esta cifra. Entonces, gracias al trabajo de nuestros cordobeses, ¿sí?, y gracias al operativo que se llevó adelante en esos 18 lugares en forma simultánea, logramos contener el brote y pudimos interrumpir la cadena de contagios. La que sigue. ¿Qué puede suceder? Acaba de decir nuestra secretaria que uno de los indicadores básicos, precisos y concretos es el RO, ¿sí?, es decir, la tasa de contagio. ¿Qué puede suceder si nosotros en este momento hacemos una apertura superior a lo que nos permite el RO? Lo acaba de decir. Normalmente los países han empezado a tener una apertura programada y progresiva cuando el RO está por debajo de 1, principalmente un RO de 0,5 a 0,7. ¿Y qué puede llegar a pasar si nosotros abrimos, es decir, hacemos una apertura superior a lo que nos permite o nos orienta el RO? Puede pasar esto. Están viendo, tener que retroceder de fase y volver a empezar de cero. Fase 1 en Argentina, ¿sí?, la que sigue. Retroceder no solo pasa acá, pasa en el mundo. Ustedes van a ver qué es lo que pasó cuando uno realiza una apertura superior a lo que nos permite el RO. Entonces, en este contexto, la que sigue, quizás si se continúa con la apertura, a veces no programada, no progresiva y no coordinada, no solo podemos volver de fase, sino puede llegar a pasar esto, ¿sí? Tener nuestros hospitales colmados de pacientes, colapsados, tener un aumento de la mortalidad desmedida, ¿sí?, tener brotes en el sistema de salud, ustedes van a ver acá, tener colapso del sistema sanitario. La que sigue. Para terminar, decirles una frase de nuestro director general de la Organización Mundial de la Salud. Es el momento de los hechos, no del miedo, de la ciencia, no de los rumores, y de la solidaridad y no de la estigmatización. Esta lucha no ha hecho más que empezar. Necesitamos mantener la calma
permanecer unidos y trabajar juntos. En las crisis de este tipo, sale a relucir lo mejor y lo peor de nuestra humanidad. No tengo dudas, señoras y señores, queridos amigos, que va a salir lo mejor de nuestros cordobeses, que va a salir lo mejor de todos nosotros. Y para tener en claro y concreto, todos queremos, ¿sí?, una apertura programada, progresiva y coordinada. Pero sin salud es muy difícil que haya progreso, que haya desarrollo. Sin salud no queda absolutamente más nada. ¿Sí? Muchas gracias y que tengan buen día. Bueno.